Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. El tema de esta mañana es el amo que nos compró. Una de las banderas más agitadas en nuestros días en la humanidad es la libertad. Al preguntar a cualquier persona qué es lo que más valora de su vida, todos dicen a una, la libertad. En nuestros países, sobre todo en este hemisferio occidental, la libertad se ha convertido en un baluarte y por la libertad se hacen guerras y por la libertad se hacen intervenciones en otros países. En nombre de la libertad se hacen muchas cosas y la libertad se ha convertido en el mayor anhelo de todo hombre. Sentir que es dueño de su destino, sentirse libre de hacer y decir todo lo que quiera, sentir que no tiene que responderle a nadie por sus actos, ni a hombre y ni aún a Dios, es lo que se halla en el corazón de todos los hombres perdidos. Pero la verdad es que el hombre no quiere que nadie lo gobierne. El Señor nos recuerda en la parábola de las 10 minas, en Lucas 19:14, que no queremos que Dios, que éste reine en nosotros. El hombre no quiere ser gobernado ni controlado por nadie. Pero debo dar una noticia que va a ser dolorosa para los amadores de la libertad. La verdad, amados hermanos, es que todos somos esclavos de alguien. Cada hombre y cada mujer sobre la tierra es un esclavo de un modo u otro. Porque todos nosotros nos ofrecemos en un altar cada día para entregarnos a un amo. Y usted dirá, ¿cómo así, pastor? Que yo he leído en la Escritura que si el Hijo nos libertare, seréis verdaderamente libres. Sí, claro que usted es libre del pecado. Pero nadie puede decir que es libre en un sentido absoluto, porque siempre habrá alguien a quien servir. La esclavitud, amados hermanos, existe y hay un amo y un esclavo. La autoridad del amo sobre el esclavo se fundamenta en el derecho que posee el amo de gobernar a su esclavo. La autoridad de este amo obedece a la ley del vencedor. Esto es, cuando alguien es vencido, se convierte en el esclavo de aquel que lo venció. En 2 de Pedro, capítulo 2, verso 19, en la parte final se nos enseña, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Esto se conoce como la ley del vencedor. Ahora bien, sé que el concepto de esclavitud en medio de la iglesia cristiana y de este mundo suena algo extraño. Cuando se habla de esclavitud en países como el nuestro, que surgió de las gestas de independencia, en países como el nuestro, donde la libertad de las potencias coloniales se alcanzó a través de luchas libertadoras, inclusive a los próceres de la independencia se les llama libertadores en América. Y cuando leemos solamente unas cuantas líneas de las constituciones nacionales, y si usted revisa los signos patrios de todos los países de este continente, hay un común denominador en sus letras. ¿Y sabe cuál es? La libertad. Mas no existe, iglesia, libertad cuando se es un ser creado. Todo ser creado siempre será un esclavo. Porque solo Dios goza de verdadera libertad. Él es soberano para determinar su camino. Él es soberano para determinar lo que ha de hacer con su creación. Él es soberano y hace lo que desee sin tener que consultar a nadie. Solo Dios es omnipotente para hacer su voluntad una realidad sin que haya quien detenga su mano. Y solo Dios, conforme a su sabiduría infinita, sigue su propio consejo. Y solo Dios puede trascender la vida y la muerte, porque Él dispone de aseidad. Esto es el único ser que tiene vida por Él mismo.
Mas no es así con las criaturas. Nosotros no somos libres en verdad. Para citar algunos ejemplos en esta mañana, usted no eligió el día que nació, tampoco elegirá el día que morirá. No es libre para determinar su futuro, pues usted no sabe qué va a ocurrir dentro de 5 minutos, dentro de 1 hora o dentro de 1 año con su vida. Es más, usted no sabe si estará en esta tierra el próximo año. No podemos determinar según nuestro deseo, según nuestra voluntad, si un día es soleado o lluvioso. Hoy, por ejemplo, nos levantamos y ya estaba lloviendo y no podíamos detener la lluvia. No somos libres de decir a la lluvia: detente. Tal vez si decimos eso llueve más fuerte. Ahora bien, en lo espiritual también somos esclavos. Y aun si los hombres se creen libres de tener un amo, quiero decirle que el concepto de libertad para el hombre es solo una percepción. Cuando recordamos a los antiguos escribas y fariseos en tiempos del ministerio terrenal de Cristo, si usted le preguntaba a un judío de nacimiento, si usted le preguntaba a un fariseo si era esclavo, ¿él qué decía? No, que él era libre, y que era libre porque venía de la descendencia de Abraham. Pero el Señor les daría una gran lección a estos hombres religiosos que se creían libres. En Juan capítulo 8, versos 31 al 36 se nos enseña: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Pero libres para hacer lo que quieran, no. Aquí es donde empieza a hacerse la división. Somos libres del pecado, pero esclavos de Cristo. Así que como la gente natural se cree libre, Dios ha tenido que recordarles a través de su palabra que en verdad tienen un amo que es opresivo, un amo que es inmisericordia, un amo que es destructor y que al final lo llevará a la muerte, y ese amo se llama pecado. Y es muy importante, porque a pesar de que en nuestros días las personas no las vemos caminar con cadenas, no hay grilletes en sus manos, a pesar de que las personas se levantan y mujeres se ponen pañoletas verdes y van a las calles y dicen que son libres, en verdad no son libres, son esclavos. Sus cuerpos son esclavos, yacen bajo el yugo indolente del amo, el pecado. Algunos son esclavos de su lengua, esa lengua cautiva bajo el pecado del chisme y la murmuración. Otros esclavos son esclavos de sus ojos. ¿Sabe usted que hay gente muy laxiva, hombres y mujeres, que son esclavos de sus ojos? Miran con deseo, toman con su vista a una mujer y prácticamente pecan con ella en todas las formas posibles, y mujeres también. Muchos son esclavos de la ira. No puede pasar un solo día sin que el esclavo de la ira explote. No puede pasar un solo día sin que su amo opresor tome de su cuello y lo haga explotar en 1000 átomos, mientras daña a todos los que están a su alrededor, inclusive a los que dice amar.
Porque la ira lleva a destruir inclusive a esa persona a quien usted le ha jurado amor. ¿Cuántos hombres no quebrantan la palabra de Dios? No tratan a sus mujeres como vaso frágil, sino que las maltratan, las hieren, las destruyen por la ira. Hay esclavos de las drogas. Hay unas drogas tremendas en estos días. Usted ve a la gente como zombie, un tal fentanilo. Las personas pierden total control de sí. Y es una gran pandemia que está oculta, las drogas. Y el drogadicto no puede salir por su propia fuerza. No puede quebrantar las cadenas de la droga y decir: hasta hoy soy drogadicto porque lo he decidido. No. Él dice: no voy a consumir, no voy a consumir. Empieza a sentir el deseo, empieza a sentir una ansiedad, empieza a ponerse sudoroso, se siente débil, le duele todo y termina otra vez consumiendo. Esclavo de la droga. Así también los hay esclavos del alcohol. Hay hombres que si todos los días no se toman 5 o 10 cervezas al día, no pasa bien el día. Hay esclavos de la idolatría, esclavos de la inmoralidad sexual como los homosexuales y las lesbianas, esclavos de la mentira y aún esclavos de la incredulidad. Así que aunque usted vea a un hombre natural reírse y decir que es feliz y caminar por las calles con sus manos sueltas, su alma está cautiva y es un esclavo, y su amo se llama el pecado. No importa si promulga libertad con sus labios, está bajo el yugo opresor de ese amo que lo mantiene encadenado y del cual nunca se podrá libertar por sus propios medios. Y este es el problema de la esclavitud del pecado. Ningún esclavo se puede hacer libre a sí mismo, porque no tiene cómo pagar el costo de su liberación. Pero también alguien podía hacerse esclavo por nacimiento. Esto es, si un esclavo procreaba dentro de la casa de su amo, sus hijos no eran libres, nacían siendo esclavos. Así que el punto es que una vez alguien era esclavo, estaba obligado a obedecer a su amo para siempre. Nadie que fuera esclavo podría acceder nuevamente a la libertad que gozaba antes de haberse hecho esclavo. Y la única forma para que alguien saliera de la esclavitud, escúcheme bien, la única manera para que alguien fuera libre, si alguien pagaba el costo de su libertad. De lo contrario, sería esclavo y moriría siendo esclavo. Es por esta razón, amado hermano y hermana, que el apóstol Pablo afirma que el hombre es esclavo y presenta a través de la Biblia solo 2 únicas alternativas posibles de esclavitud y 2 únicos posibles amos. En Romanos capítulo 6, verso 16, nos escribe Dios a través de Pablo: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Amados hermanos, esto es muy importante. Las 2 alternativas bíblicas para el hombre es ser esclavo. Ser esclavo. Y la pregunta es: ¿quién es su amo? La respuesta dependerá, como dice Pablo, de a quien usted obedezca. Pero al final siempre tendremos un amo que siempre estará allí. Al final, un amo que pagará de una forma y habrá otro amo que pagará de otra forma. Quiero decirte que si tu amo es el pecado, él te dará tu pago. Y el pecado siempre paga a tiempo.
El problema es que la paga del pecado es muerte. Pero la Biblia nos enseña que hay otra alternativa, que hay otro amo que paga bien. Si obedeces a Dios, entonces tu condición es diferente. Dios siempre pagará y pagará bien, porque Dios paga bien a su siervo. Y lo que Dios da a su siervo no es muerte, sino es vida. Por eso quiero preguntarte, ¿a qué amo quieres servir? ¿Qué paga deseas recibir cuando termine tu vida terrenal? Para ayudarte a decidir, te doy el mismo consejo que dio Moisés al pueblo de Israel. Acompáñame por favor a Deuteronomio capítulo 30, verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Hágase amo de Dios, para que reciba como pago la vida, y no solo la suya, sino la de su descendencia. Así que, amado hermano, hay una verdad bíblica irrefutable. El hombre no vivirá sin amo en esta tierra. El hombre nunca será libre en forma absoluta. Y como afirma el apóstol Pablo, cuando el creyente es comprado, es como si Dios fuera al mercado de esclavos. Un mercado de esclavos era un lugar donde los amos llevaban un número determinado de hombres y mujeres. En el mercado de esclavos había una pequeña plataforma y los esclavos eran puestos allí desnudos, en vergüenza. Y los potenciales compradores se acercaban, los examinaban, miraban sus dientes. ¿Sabe nuestro Dios? Un día fue al mercado de esclavos. Y déjeme decirle, nosotros no éramos los mejores esclavos que estaban a la venta. No éramos los más fuertes, no éramos los más sanos, no éramos aquellos esclavos que un amo quisiera tener, y mucho menos un amo santo. El creyente fue comprado en el mercado de esclavos por Dios. Y cuando fue comprado, cambió de amo. Dejó de ser siervo del pecado y se convirtió en forma instantánea en siervo de la justicia de Dios. Es lo que está escrito en Romanos capítulo 6, versos 17 y 18. Pero gracias a Dios. ¿Gracias a quién? Gracias a Dios. Él fue el que compró. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de la doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces fuimos libertados del pecado, pero inmediatamente nos convertimos en siervos. La palabra siervo significa esclavo, en siervos de Dios. ¿Si nota usted el cambio de amo? Y es normal que se haya enseñado así en muchas iglesias, tal vez por falta de conocimiento. La gente ha creído erróneamente que es libre y ha convertido la libertad en libertinaje. Pero en verdad el hombre no es libre absolutamente. Libre sí del pecado, pero esclavo ahora, siervo ahora de Dios, que es mucho mejor. Pablo describe en este pasaje que para que el hombre sea libre, debe darse una transacción. Así que no hay una condición intermedia, no hay un punto medio de neutralidad. El hombre será esclavo del pecado o será comprado para hacerse esclavo de la justicia de Dios. Y esto es algo que ocurre de manera inmediata. La transacción se hace de manera instantánea.
El día que Cristo vino a su vida, el día que el Señor tocó su corazón, el día que Cristo entró en su corazón, ese día se hizo la transacción. Ese día usted dejó de ser esclavo del pecado y se convirtió ahora en siervo y sierva de Cristo. Es una transacción espiritual. El hombre redimido se ha constituido en esclavo de la justicia de Dios. Pero ser esclavo era algo terrible en la antigüedad. El término griego que se utilizaba para esclavo era doulos. Y en esencia un doulos era una persona que vivía para servir a su amo hasta la muerte. Un doulos no podía reclamar libertad para sí. Un esclavo, un doulos, no podía tampoco pedir libertad para su familia. Luego que se realizaba la compra, el amo era quien establecía qué labores haría, cómo se vestiría. Ni siquiera los esclavos podían decidir qué ropa se ponían. El amo estaba obligado a darle una ropa cada 2 años. Algo parecido a los días de hoy, donde a cada esclavo moderno o trabajador se le entrega una dotación cada año. El amo definía cuál era la ración de su alimento. No, el esclavo no podía comer, como decían los israelitas en el desierto, nos sentábamos a comer. No, el amo le decía, a este me le entrega esta ración. Aquel trabaja más, démele un poquitico más. Tampoco había dinero para el esclavo. No tenía derechos y estaba obligado a obedecer a su amo en todo cuanto él le pidiera. El amo podía disponer de la vida del doulos si se cansaba de él, sin que éste hiciera nada para merecer la muerte. Un día cualquiera el amo se despertaba de mal genio y descargaba su ira y asesinaba al esclavo y no pasaba nada. Así que si el amo era un amo malo, la vida del esclavo sería una vida de alto grado de sufrimiento. Mas si el esclavo encontraba un buen amo, desde luego seguiría sirviendo a su amo, pero tendría un poco más de bienestar. Ahora lo peor, si el esclavo se enamoraba de una esclava, y era permitido, porque no es que podía escoger una mujer para casarse. El amo podía definir, mire, usted va a procrear con ella, no me gusta, no importa. No podía escoger. Y cuando sus hijos nacían, ahora es padre y su amo le dice, ese niño no es suyo, ese niño es mío, démelo. Y no quiero que viva, quiero que muera. Era dueño de la vida de los hijos de sus esclavos. Esta era la condición. Él no podía ser rescatado, no podía ser libertado. El hijo de un esclavo moriría siendo esclavo y su padre no podría rescatarlo. Cuando aplicamos este principio a la vida espiritual, esto toma una connotación eterna, iglesia. Esta es la condición del hombre como doulos en esta tierra. El primer hombre llamado Adán se hizo esclavo del pecado. Así que todos sus descendientes nacidos de él, esto es toda la raza humana, es esclavo por nacimiento. Y su amo es el pecado, quien venció a Adán en el huerto de Edén. Adán fue vencido, Eva fue vencida y se hicieron juntos esclavos del pecado, y sus hijos nacidos en esclavitud se han convertido en esclavos por nacimiento. Nacemos siendo doulos del pecado. No podemos libertarnos.
Un esclavo no tiene dinero suficiente para comprar su libertad, no le alcanza. El amo, el pecado, venció en huerto de Edén. Y ahora nosotros somos esclavos. Como esclavos del pecado, toda la humanidad no puede libertarse. No se puede emancipar, no podemos tomar las armas como lo hizo Simón Bolívar y los próceres de la independencia. El pecado es espiritual y usted no puede coger sus manos y golpear al pecado y derribarlo al piso. Y por eso es que cuando alguien me dice, vamos a pelear contra el pecado, yo me río. Hay que resistir, es lo que dice la Escritura. El precio de libertar a un pecador es muy alto. Y a menos que alguien redima y pague su precio, el pecador morirá pecador. En tiempos de la antigüedad, un esclavo costaba el salario de un año de un centurión, que era un hombre que tenía a su cargo muchísimos soldados. Así que libertar un solo hombre era muy costoso. Ahora se imagina usted libertar a toda la humanidad. ¿Cuánto puede costar libertar a todos los hombres que han existido, existen y existirán? Es sencillamente imposible. Además de esto, hay un problema con la humanidad. La gran mayoría no quieren ser libertados. En la cultura antigua, un esclavo podía decidir no ser libre. Normalmente a los esclavos se les ponía un arete, un símbolo de propiedad, y tenían uno solo. Pero cuando el esclavo cumplía cierta edad, en algunos casos la ley romana pedía que fuera hecho libre por sus servicios si el amo lo consideraba. Y más cuando era un romano que se había entregado a la esclavitud. Pero si el esclavo se sentía cómodo con su amo, le decía, yo no quiero ser libre. Entonces el amo le tenía que repetir, ¿quiere ser libre? Y él debía repetir, no quiero ser libre. Y si él repetía que no quería ser libre, le ponían otro arete. Y entonces era un esclavo a perpetuidad. Eso pasa en nuestro mundo. Muchos hombres se han convertido en esclavos perpetuos. Ellos no quieren ser libres. Así es la condición espiritual de los hombres. Son esclavos del pecado para muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y a menos que Dios los compre en un acto generoso y voluntario, a menos de que Dios los rescate del pecado y los haga siervo de la justicia, el hombre nunca será libre. En Romanos capítulo 6, verso 19 en adelante, nos habla el apóstol Pablo diciendo: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Así que cuando usted se hace siervo de Dios, ahora sirve a la justicia. Y hace una alegoría, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Claro, aquel que practica el pecado no está obligado a cumplir la justicia, porque tiene otro amo. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzáis? Tal vez cuando usted recuerda lo que hizo antes de ser cristiano, lo que su antiguo amo le obligó a hacer, no se enorgullece de eso, ¿cierto? Eso avergüenza. Porque el fin de ellas es muerte, mas ahora, y esta es su actual condición, hermano, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, habéis sido, el verbo está pasado,
Cuando usted recibió a Cristo, fue libertado. Las cadenas fueron rotas. Los grilletes cayeron. Habéis sido libertados, pero inmediatamente hechos siervos. Y esto es lo paradójico. Usted salió de una esclavitud y entró a otra esclavitud. Siervos de Dios. Pero hay una diferencia. El fin que nos esperaba era la muerte, siendo esclavos del pecado. Pero tenéis por vuestro fruto la santificación. Esto es parecernos al Hijo de Dios. Y como fin, el fin que recibiremos como siervos de Dios, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos los hombres hemos errado al blanco. No hay ni siquiera uno que haya hecho todas las cosas conforme a la ley de Dios, y por eso hemos deshonrado a Dios. Y hemos sido, como dijo el apóstol Pablo, vendidos al pecado. Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, y esta es su condición antes de ser cristiano, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Hubo un precio. Cuando erramos al blanco y aceptamos el pecado te hizo pecador, y con el tiempo te convertiste en practicante de pecado, lo que te convierte en su doulo, esclavo. Como amo el pecado es implacable, iglesia. Nos llevará cada vez más profundo al abismo. Nos encadenará llevando a deshonrar a Dios. Con cada respiro, con cada pensamiento y con cada obra, el hombre pecador, el hombre natural, deshonra a Dios con el pecado. El esclavo del pecado llega a obedecer todo tipo de inmundicia. Deshonra a Dios con sus cuerpos. Habla mentiras, roba, comete adulterios y fornicaciones. Un doulo del pecado está encadenado a la amargura, al odio, a la ira, al resentimiento y a toda obra destructiva. Y a menos que sea rescatado por Dios, su lamentable existencia bajo el amo malvado del pecado lo llevará no solamente a su muerte física, sino a su muerte espiritual. Pero Dios, con su gran amor con que nos amó, en un acto generoso, pagó por nosotros y nos sacó del mercado de esclavo. El costo fue su Hijo Jesucristo. Él fue al esclavo más perdido. Él se acercó al esclavo que tenía la deuda más grande, esto es, a usted y a mí, y pagó toda nuestra deuda. Nos hizo libres. Nos quitó la culpabilidad de haber quebrantado su ley. Y si ahora nos ha dado un regalo maravilloso, nos ha hecho sus siervos. Dios pagó por cada uno de los hombres y mujeres que Él escogió. Y el precio que se transó por su vida y por la mía fue la vida del propio Hijo y heredero del reino de Dios. En Gálatas 3:13 se nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Sí, fue Cristo. Él terminó, Él redimió, Él compró a cada esclavo para otorgar libertad para sí. Y ahora bien, el costo de nuestra libertad fue muy alto, hermanos. Porque para ser libres, el pago fue transado en su sangre. En Tito capítulo 2, verso 14 se nos dice lo que hizo Cristo por nosotros, quien se dio a sí mismo. Él se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pero también nos compró para hacernos sus siervos desde ese momento. Somos siervos de Dios y de Cristo. Y eso nunca se le puede olvidar a qué amo usted sirve.
Ser siervo de Dios es algo que fue aceptado y fue enseñado por todos los santos de la iglesia cristiana. Cuando leemos las cartas del Nuevo Testamento, la mayoría de ellas comienzan con una gran declaración de estos hombres de Dios. En Romanos capítulo 1, verso 1, el apóstol Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo se llamaba a sí mismo siervo. Siervo viene del vocablo doulos, que significa esclavo. Santiago dijo, Santiago 1:1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. En su segunda carta, Pedro, capítulo 1, verso 1, y si usted nota, empezaban sus cartas declarando su servidumbre, su estado de siervos, su estado de esclavos. Segunda de Pedro 1:1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Judas, el hermano de Santiago. Judas 1:1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Aún el apóstol Juan, ya siendo anciano, en Apocalipsis 1:1, y qué precioso que todos estos grandes hombres de Dios inician sus escritos no diciendo: yo soy el gran apóstol, yo soy el gran evangelista, yo soy el gran profeta de Dios. No, ellos inician con humildad: yo soy siervo. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Hoy todos los creyentes, iglesia, hemos dejado atrás la esclavitud del pecado y hemos sido comprados para ser esclavos de Cristo. Y esto es lo mejor que a usted y a mí nos ha podido pasar. Gracias por seguirnos.